Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Historias sobre la noche. Querida comunidad, de corazón, gracias por estar presentes y seguir siendo el alma de este espacio, un rincón envuelto en sombras. Deseo que, a pesar de todo, estén tranquilos y que el silencio de esta hora sea el marco perfecto para adentrarse en lo desconocido. Y si hoy el día ha sido pesado, si sientes una opresión en el pecho o la incertidumbre te acecha, quiero envolverte en un abrazo cálido, no solo de mi parte, sino desde la energía de cada alma que se oculta en este rincón con nosotros. Espero que logres sentir el refugio y la compañía de esta familia de noctámbulos. Por ahora, suelta esas preocupaciones, deja que la oscuridad sea tu abrigo y sumérgete en minutos de escalofríos y misterio puro. Relájate, encógete en tu asiento y déjate arrastrar por los relatos que hemos preparado, directos desde el más allá. Es momento de entrar juntos al abismo de estas historias sobre la noche. Necesito contarte lo que vivió mi padre, y más al ver que dedicaron un episodio a los sucesos del Panteón de Dolores, porque fue precisamente en ese lugar maldito donde todo se torció. Hace más o menos 6 años mi padre solía visitar constantemente la tumba de mi abuelo. Aquel sepulcro está justo al lado de uno muy famoso, donde destaca el busto de metal de un general. Dicen por ahí que a veces esa figura habla que susurra desde el frío bronce. Solo lo menciono como referencia, por si alguien conoce el lugar, se atreve a ir y quiere comprobar si la muerte realmente calla. Mi padre fue un 6 de octubre, el día en que se cumplía el aniversario luctuoso de mi abuelo, y estaba solo. Arreglaba la tumba con flores marchitas, limpiando el entorno, quitando la maleza, y de pronto comenzó a rezar en voz baja. En ese preciso instante, mi padre sintió un escalofrío al notar que un grupo de personas se acercaba lentamente por el sendero entre la bruma del camposanto. Venían 2 hombres al frente, otros 2 detrás y, cerrando el grupo, una mujer. Un escalofrío le recorrió la espalda al notar que no encajaban en el entorno. Cuando se acercaron, mi padre se quedó helado al reconocer a uno de los hombres de adelante. Era su propio hermano. Mi tío caminaba junto a un amigo al que mi padre ya conocía de antes, pero los otros 3, sus rostros le resultaban extraños, imposibles de identificar. Aún así, lo saludó y volvió a hundirse en sus rezos como siempre. Estaba tan concentrado que no notó cómo el aire se volvía pesado y gélido. Las otras 3 figuras permanecían inmóviles justo detrás de mi tío y su amigo. Mi padre, con el rabillo del ojo, vio algo que le erizó la piel. Los otros 2 hombres le hicieron señas a la mujer, instándola a acercarse a ellos, a unirse a su paso. Ella solo negó con la cabeza, con un movimiento lento y antinatural. Mi padre siguió rezando de rodillas, intentando ignorar la opresión en el pecho. Cuando terminó, se levantó de un salto para saludar a su hermano, pero al girarse, el corazón le dio un vuelco al ver la realidad. Ya no estaban los otros 2 hombres, ni aquella mujer que iba al final. Habían desaparecido en un segundo, como si nunca hubieran estado ahí. Solo quedaron mi tío y su amigo, quienes salieron del cementerio hacia un restaurante. Durante la comida, mi padre, todavía inquieto, decidió preguntar, ¿por qué se fueron sin despedirse los otros 3 que venían con ustedes? La pregunta quedó flotando, pesada y cargada de una tensión súbita. Mi tío lo miró sin entender, con los ojos llenos de confusión. No sé de qué hablas, le respondió, asegurándole que solo estaban ellos 2. Mi padre insistió, jurando que los había visto y escuchado caminar detrás, pero su tío se puso pálido, negándolo rotundamente una y otra vez. Mi padre no daba crédito. Él había escuchado sus pisadas y susurros. Eran 3 presencias claras, innegables, allí justo detrás de ellos. Pero su tío insistía en que no vio nada, ni escuchó ni un solo sonido. Incluso su amigo confirmó, con voz temblorosa, que estaban solos. Era imposible. Estaban tan cerca que debieron sentirlos.
Mi padre sintió un vacío en el estómago al comprender que aquello no tenía explicación. Era más que obvio, debían haberlos oído, pero simplemente no fue así. El miedo comenzó a apoderarse de sus pensamientos mientras intentaba procesarlo. Nada tenía sentido. Nada. Meses más tarde mi padre regresó al panteón, pero esta vez fue solo. El ambiente estaba cargado, denso, como si algo lo estuviera observando. Su hermano no estaba, pero la sensación de no estar solo era abrumadora. Se puso de rodillas frente a la tumba de mi abuelo, comenzando a rezar. De repente, la temperatura cayó drásticamente y una sombra cubrió el suelo. Alguien se había parado justo frente a él, bloqueándole la luz. Lentamente, con un terror que le paralizaba los músculos, alzó la vista. Era la misma mujer que había visto meses atrás, con su aspecto inalterado. Esta vez, sin embargo, sus ojos se clavaron en los de mi padre. Y entonces, con una voz que parecía venir de otra dimensión, le habló. Le preguntó si venía a ver a su muerto, y mi papá le contestó que sí. Entonces, él le preguntó a ella si también venía por lo mismo. La señora respondió con un hilo de voz que sí, pero añadió que ya no le quedaba mucho tiempo por ahí. Mi papá, sintiendo un escalofrío, solo le hizo una mueca de pena y agachó la cabeza, tratando de concentrarse en sus oraciones, pero el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Al levantar la mirada unos segundos después, el frío le recorrió la espalda. La señora había desaparecido. No había rastro de ella, ni pasos, ni siquiera el roce de su ropa. Desde ese día, nunca más ha vuelto a verla. Siento la necesidad, casi una urgencia, de contar esta historia. Fui testigo directo, aunque quizás no el actor principal de este horror. Sucedió en un viejo cementerio judío en la Ciudad de México, un lugar lúgubre, con tumbas que datan desde la época de la Revolución. El ambiente ahí es denso, cargado de memorias y sombras olvidadas. Yo no soy judío, tampoco religioso. Eso quedó atrás hace años, pero de niño acompañaba a mi abuelo a visitar a sus muertos. Era un lugar tranquilo entonces, donde él iba a meditar. Con su muerte, esa parte de nuestra historia se perdió. También se perdió el idioma alemán que mi mamá apenas hablaba. Ella lo fue olvidando conforme crecía hasta volverse totalmente mexicana. Nosotros igual, aunque a veces intentamos conectar con quienes ya no están. A veces acudimos a ese cementerio, aún sin mi abuelo. Cuando ocurrió esto que les narro, yo tenía tanto tiempo sin ir que mis pasos se sentían ajenos entre esas lápidas desgastadas. En esa ocasión nos acompañó Javier, la pareja de mi madre. Al entrar, él se separó de nosotros, buscando su propio espacio. Se veía intrigado, pero también inquieto por el peso del lugar. Yo también comencé a caminar solo, alejándome de mi madre. Perdí la noción del tiempo, inmerso en un silencio sepulcral, hasta que, a unos pocos metros, algo me detuvo en seco. Fuimos a aquel cementerio, aunque mi abuelo ya no estuviera con nosotros, para acompañarnos en el silencio de la tierra. Cuando sucedió esto que les cuento, yo tenía tanto tiempo sin ir que casi me había olvidado de las lápidas que solía visitar de su mano. Aquella vez nos acompañaba Javier, la pareja de mi madre, un tipo extraño, siempre tan distante. Al entrar, él se separó de nosotros, quizás para darnos espacio, o tal vez porque el lugar lo inquietaba demasiado. Sentía una curiosidad oscura, una intriga que le carcomía la mirada. Después de un rato, yo también comencé a caminar solo, alejándome de mi madre entre las sombras. Perdí la noción del tiempo, envuelto en una niebla fría, hasta que, a unos pocos metros, ¿cuántas tumbas alcancé a ver, Javier? Estaba prácticamente desplomado sobre una de ellas, como si estuviera rezando o haciendo algo peor, pero de una forma retorcida, antinatural. Ypsilon Euno no solo no era judío, es que es la persona más atea que he conocido en mi vida. Era escalofriante verlo tan pegado a aquella lápida, así que me acerqué temblando y le pregunté qué demonios estaba pasando, pero me cortó en seco antes de que pudiera terminar la maldita pregunta. Con dos gestos bruscos de su mano me ordenó que me callara y que me acercara más a ese lugar maldito. Música tensa y oscura. Logramos distinguir una voz, un susurro que venía de la nada.
Javier me miró con terror y me preguntó si yo también escuchaba eso. Asentí, paralizado. Nunca había visto esa tumba antes. Era antigua, carcomida por el tiempo, y les juro que lo que escuchábamos parecía brotar de sus entrañas. Me detuve un instante, buscando a mi madre con la mirada. La vi a lo lejos. Por fin había dado con las tumbas que el abuelo visitaba siempre. Corrí hacia ella y le supliqué que nos acompañara de inmediato. Le dije que tenía que oír aquello, que era un lamento inhumano, que parecía emerger desde lo más profundo de una de esas piedras. Mi madre esbozó una sonrisa, claramente incrédula ante la locura que le acababa de soltar, y caminó conmigo hasta donde Javier, quien parecía cada vez más obsesionado con descubrir el origen de aquella voz espectral. Rodeaba la tumba sin descanso, escaneando cada centímetro de la piedra fría, desesperado por encontrar una explicación lógica. En cuanto mi madre llegó, aquella voz se apagó en seco. Ni ella, ni Javier, ni yo pudimos escuchar absolutamente nada más. Parecía que lo que quiera que fuera que estuviera susurrando, había decidido ocultarse en un silencio sepulcral. Le juramos una y otra vez que ahí había algo, pero mi madre solo soltó una carcajada y nos dijo que era hora de marcharnos. Teníamos una comida pronto a la que estábamos obligados a asistir. Música que se desvanece en un eco inquietante. Apenas habíamos dado unos pocos pasos cuando lo escuchamos de nuevo. Mi madre se quedó paralizada, como si no pudiera dar crédito a lo que acababa de suceder. Con la voz entrecortada nos exigió que saliéramos de ahí de inmediato. No soltó ni una sola palabra más hasta que nos encerramos en el coche y pusimos rumbo hacia donde nos esperaban para comer. Javier y yo, todavía confundidos y con el corazón a mil, no entendíamos su reacción. Para romper aquel silencio sepulcral, Javier le comentó a mi madre que sabía que ella creía en fantasmas, pero que le sorprendía mucho que algo así le hubiera aterrorizado tanto. Ella esbozó una sonrisa helada y soltó una frase que puso punto final a cualquier conversación. Los fantasmas no me dan miedo, pero eso que estaba allí, eso que escuchamos, jamás fue un fantasma. Con el paso del tiempo, lo único que mi madre se atrevió a añadir sobre aquella tarde fue que lo que oímos significa no hay Dios en alemán. Más allá de lo mucho que le aterraba esa idea, su madre, mi abuela, que era una mujer profundamente católica, le advirtió que cualquier entidad que intentara convencerla de que Dios no existe, no es un espectro común. Es, simple y llanamente, algo puramente demoníaco. Supongo que por eso, desde aquel instante, mi madre ha terminado creyendo un poco más en la existencia de Dios y del bien. Y es que aquella tarde, en pleno corazón de la Ciudad de México, nos topamos de frente con la misma esencia del mal. Recuerda que si tú has vivido alguna experiencia similar, por favor, no dudes en compartirla con nosotros en mis redes personales, donde no hablo exclusivamente de terror, pero donde siempre es un gusto saludarles. Me encuentran como Upunch en todas partes. Las oficiales de relatos de la noche son RDLN oficial en todas las plataformas del universo conocido. También puedes entrar a nuestro sitio web rdlnoficial.com, donde vas a encontrar un formulario para enviarnos tu experiencia de la forma más sencilla posible. Esperamos que no. Entra en web rdlnoficial.com, donde vas a encontrar un formulario para compartirnos tu experiencia de la manera más simple posible. Esperamos que no seas. Es mejor que hayas encendido la luz, porque aún nos quedan historias que contar esta noche. Hola comunidad. No sé cómo sea en México, pero en mi país, al menos en las grandes ciudades, muchos de los cementerios están a las afueras. Son muy raros los que quedan dentro de las urbes. Y esto es sobre todo porque tal vez la ciudad creció y
terminó por alcanzarlos. Cuando estudiaba en la universidad tomé todos los trabajos posibles para ayudar a mis padres a pagar mis estudios, más que nada porque mi carrera de astronomía es bastante costosa. De hecho, esto que les voy a contar sucedió cuando estaba de vacaciones, pero tenía hasta 3 empleos al mismo tiempo. Estaba intentando ahorrar hasta el último centavo para irme a hacer mis prácticas un semestre a España. De entre todas las cosas a las que apliqué en una agencia de seguridad donde trabajaba un ex compañero de la escuela de mi padre, me aceptaron para cubrir descansos en el turno nocturno. Este señor se comprometió a darme lugares donde pudiera dormir a ratos y así descansar un poco de los otros empleos que tenía. A mí me pareció un acuerdo excelente, un gran favor el que me estaban haciendo. Por lo regular me tocaban oficinas, fábricas y demás, lugares en los que, si les soy honesto, ni siquiera hacía los rondines. Casi siempre me acomodaba en una silla, me dormía a ratos, descansaba y por la mañana esperaba al otro guardia que llegaba a relevarme, para luego irme a casa, darme un baño y continuar con el día en el otro empleo. Suena mucho más pesado de lo que en realidad era, pero les voy a contar de un lugar en particular al que me enviaron una noche, a un cementerio. Y sí, a mí también me pareció extraño. ¿Quién rayos necesitaría un guardia en un cementerio? Me presenté en las oficinas porque me dijeron que alguien me llevaría hasta este lugar perdido, lejísimos de la ciudad, y que también pasarían por mí por la mañana, ya que no había transporte público que llegara hasta ese punto. Así que uno de los supervisores tenía que encargarse de llevar y traer a la gente. Pocos aceptaban ir allá, pero al parecer corrían rumores de que me estaban haciendo favores, de que me daban los turnos más fáciles, y alguien decidió que me enviarían allí. Aquella noche, el pretexto fue que ahí mismo me podría quedar a dormir. Así, con ese tonito me dijo el supervisor, casi como reprochándome. Me soltó que en el lugar estaba un tal don Ricardo, el cuidador del cementerio. La agencia de seguridad llevaba 4 meses prestándole servicio a ese lugar. Cuando le pregunté por qué, respiró hondo, un suspiro pesado, antes de contestarme, pues, verás, la gente, los que tienen a sus muertos ahí, son gente con mucho dinero. Decidieron pagar por vigilancia porque algo les estaba pasando a las tumbas. Algo les estaba pasando a las tumbas. Sentí un escalofrío al escuchar eso. Incluso recuerdo el lugar exacto en el que estábamos cuando me lo dijo, esperando ante un semáforo, antes de tomar la carretera para salir de la maldita ciudad. Le pregunté qué era lo que les estaba pasando exactamente. Mira, el señor que cuida es mayor. Ya lo conocerás. Yo ya tuve que quedarme una noche allí. Y dudo que él sea capaz de las cosas de las que lo acusan. Pero las tumbas han sido abiertas, profanadas. No quiero entrar en detalles que no necesitas saber. Solo te voy a decir que han destrozado las tumbas. Dicen que el viejo deja entrar a gente ahí para que hagan sus rituales, o que son gente que va a tomar venganza contra los que están ahí. Parte de esa gente que busca venganza contra los cuerpos de quienes en vida les hicieron daño, tratándolos como si fueran menos, como si no fueran humanos. He tenido la fortuna de no haber visto nada, todavía, pero de vez en cuando siguen ocurriendo cosas, se siguen metiendo donde no deben. El supervisor habló de eso durante el resto del trayecto. Decía que a ninguno de sus guardias le había tocado ver a los responsables, pero todos habían estado junto al buen don Ricardo casi todo el tiempo. Él no era del tipo que dejara pasar a cualquiera, que se acercara con esas oscuras intenciones al cementerio. Lo más inquietante es que el lugar estaba en medio de la nada.
a kilómetros de la casa o de cualquier luz cercana. Quien fuera que llegaba hasta allá tenía que caminar por esa carretera interminable, o bien entrar por el bosque, ese bosque tan espeso y profundo que parece tragarse la luz. Cuando llegamos, el guardia nos abrió una puerta pequeña, incrustada en aquella inmensa reja. Era un hombre de unos 60 años. Me dijo que no me conocía, pero aún así me recibió de la manera más amable. Fue increíble, de verdad. Me ofreció café y unas galletas que tenía por ahí. Me confesó que se sentía mucho más tranquilo desde que nosotros traíamos guardias, y me admitió que ese lugar nunca le había gustado por las noches, cuando le tocaba vigilarlo todo solo. El supervisor se quedó a tomarse un café con nosotros. Decía que lo necesitaría para no quedarse dormido al volante en el camino de vuelta. Luego, don Ricardo me dijo que podía relajarme, que él daría sus rondas de vez en cuando, pero que en realidad no era necesario que yo hiciera nada. Yo, de todas formas, intenté mantenerme despierto un buen rato, luchando contra el cansancio, hasta que el sueño me venció por completo. Me desperté ya muy tarde, en plena madrugada, sobresaltado por el silbido del viento que se colaba con furia por una rendija de la puerta. Don Ricardo estaba profundamente dormido en su silla. Frente a él, tomé su lámpara con manos temblorosas y salí. Al sentir el aire frío, me di cuenta de algo aterrador. Era la primera vez que realmente miraba hacia el interior del cementerio. No hay forma de que esa visión, un cementerio antiguo, iluminándose en la oscuridad absoluta por tu propia lámpara, no te cause una sensación de puro terror. Decidí dar una vuelta, solo para al menos conocer el lugar, sin alejarme demasiado, pero de alguna forma, cuando creí que iba a regresar por el camino paralelo por el que me adentré, terminé extraviándome en el corazón de aquel lugar maldito. Me di cuenta de que no estaba en el camino correcto porque de repente empecé a descender. El cementerio comenzaba a hundirse por una colina sombría. No quise avanzar más al ver cómo se hacía más pronunciada la pendiente. No sé. Veía el final entre aquellas filas de tumbas y decidí regresar, pero un siseo gutural a mis espaldas llamó mi atención. De nuevo miré hacia abajo y había algo allá abajo. Un animal, probablemente, emitiendo un sonido que no reconocía, un chillido inhumano. Decidí bajar un poco más. No me podía permitir que algo ocurriera esa noche en la que yo estaba ahí. Tenía dos opciones: hacer ruido e intentar espantar a cualquier intruso que estuviera ahí para que huyera al saberse descubierto, o apagar la lámpara y avanzar en absoluto silencio para atrapar quien quiera que estuviera ahí desprevenido. Pensé que la primera opción era una locura peligrosa. Si era alguien armado, me vería mucho antes de que yo pudiera siquiera divisarlo. Así que apagué la lámpara y empecé a bajar, sumido en sombras. No había avanzado mucho cuando localicé la fuente de ese sonido infernal. Entre las tumbas había una figura muy delgada, desnuda, con el cabello largo. Si los fantasmas existen, son exactamente así, tal como eso que estaba ahí. Mi cuerpo, traicionándome, dejó de obedecer, entró en un trance primitivo, una reacción de pura supervivencia que me obligó a tomar una piedra o quizás un trozo de lápida, cualquier cosa que estuviera tirada cerca, y lanzarlo con todas mis fuerzas hacia aquella figura. Le di de lleno en la espalda. Chilló. Un sonido que me heló la sangre, y cuando se giró, sus ojos brillaron en la penumbra. Les juro, por lo que más quieran, que parecía no tener boca. Me vio fijamente, pero salió disparada perdiéndose en la oscuridad más profunda. Yo salí corriendo, despavorido, hasta
la caseta de don Ricardo, al que desperté a punta de gritos desesperados. Nos encerramos allí, temblando, hasta que comenzó a clarear. Don Ricardo parecía demasiado acostumbrado a todo esto. En cuanto los primeros rayos de sol rasgaron el cielo, caminamos hasta el lugar exacto donde había tenido aquel encuentro de pesadilla. Descubrimos con horror que esa persona, esa mujer por llamarla de alguna forma, había logrado arrancar un pedazo de lápida, destrozar la piedra. No parecía haber usado ningún tipo de herramienta. Fue fuerza bruta. Aún no puedo creer la suerte que tuve a reaccionar, porque si no hubiera hecho eso, si no hubiera apagado la lámpara, quizás me habría visto antes a mí. Don Ricardo me advirtió que si contaba lo que vi, solo se iban a burlar de mí, así que simplemente reportamos que vimos a alguien allá, adentro, sin describir cómo era realmente. Aún pienso en él, en que se quedó a trabajar ahí, en ese lugar al que jamás regresé. Me encantaría saber cómo está, ir a saludarlo, preguntarle más al respecto, pero tengo una cosa clara: nunca, jamás, ni siquiera a plena luz del día, volvería a pararme por ahí. Hemos llegado al final de esta noche de historias oscuras. Si alguno de estos relatos logró erizarte la piel o acompañarte en esta soledad, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos encuentros con el terror, canal para no perderte ni uno solo de los próximos relatos. Y si realmente te quitaron el sueño algunas de estas historias, considera compartir este video con tus seres queridos. Cada alma nueva que se une a esta oscuridad nos ayuda a que esta comunidad siga creciendo, alimentando este rincón donde las sombras cobran vida y se mantienen vivas noche tras noche. Gracias por haber dejado que el miedo te acompañara y por dedicar parte de tu tiempo a estas narraciones. Espero que, aunque el escalofrío te haya erizado la piel, nos volvamos a encontrar muy pronto en otra recopilación, cargada de nuevos y perturbadores relatos. Que tengas una noche inquietante. Cuídate mucho, no mires atrás al apagar la luz y hasta la próxima.